Hola amigos. Este año 2019 puede ser la leche económicamente. Sobre todo para los tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos, ante la guerra que China y Rusia le han declarado deshaciéndose de prácticamente todas sus reservas en dólares. Y para los que tienen su oro custodiado por Estados Unidos, la cosa les va a rayar en la paranoia. Ya que si creían que tenían oro custodiado, se pueden quedar con 2 palmos de narices. Y todos los que piden que les devuelvan el oro se están encontrando con que, a algunos les dan largas, y a otros como a Venezuela les dicen a la cara, que, tararí que te vi. Está pasando todos los días, imponen sanciones, entre otras muchas cosas para quedarse con los activos de las naciones que los tienen depositados en Occidente, y ahora mismo los ingleses se niegan a devolver el oro a Venezuela. Muchos pueden pensar que esto es nuevo y solo lo hacen a países débiles. No crean, algo tiene que estar pasando, que nos puede hacer pensar que Estados Unidos ha gastado ya el oro y que las bóvedas de oro de Fort Knox podrían estar vacías. En los últimos años, cuando la desdolarización de la economía mundial comenzó a ser discutida activamente, el tema del oro se ha vuelto muy popular. El Banco de Inglaterra se niega a devolver a Venezuela su oro, Washington prohíbe que Moscú y Ankara compren metales preciosos de Caracas. China está comprando cantidades ingentes de oro, al igual que Rusia, lo que está provocando una auténtica fiebre de la repatriación de oro. Pero se están encontrando con que la repatriación del oro se hace muy problemática. Lo que está llevando a pensar a muchos estados, que Estados Unidos no tiene en sus bóvedas tanto oro como decía. Se cree que Estados Unidos es el afortunado propietario del mayor stock del mundo con 8.100 toneladas guardadas en Fort Knox. Pero, ¿y si es una mentira descarada? Vamos por tanto a analizar el porqué de estas sospechas. Las alarmas empezaron a sonar en enero de 2013, fecha en que Alemania le pidió formalmente a Estados Unidos que le devuelva el oro que tenía custodiando, y se encontró con la desagradable sorpresa de que Estados Unidos empezó a darle largas. Muchos alemanes comenzaron a inquietarse. El gobierno federal abordó en enero de ese mismo año el proyecto de repatriar el oro alemán custodiado por países aliados desde tiempos de la Guerra Fría, cuando Alemania temía que cayese en manos de la Unión Soviética. Ahora, perdido el temor al enemigo rojo pero atravesando los tiempos revueltos de la crisis del euro y las guerras de divisas, Berlín se enfrascó en el diseño de una operación de seguridad sin precedentes. Para traer de vuelta las 674 toneladas de oro por valor de 36.000 millones de dólares, almacenados en París 374 toneladas y 300 toneladas en Nueva York. En total, retornaría a casa el 19% de las reservas alemanas de oro, que son las segundas más grandes después de las teóricas estadounidenses. Pero Estados Unidos se negó a devolver el oro que Alemania puso a resguardo en la Reserva Federal estadounidense hasta 2010. Y la noticia causó desconfianza en la prensa popular alemana, que se preguntaba si el oro germano seguía realmente en su sitio, o si Washington estaba ganando tiempo para tratar de reponerlo. Para colmo, la agencia de noticias rusa RT publicó que los representantes alemanes que habían pedido visitar las cámaras acorazadas de la Reserva Federal, para tomar contacto físico con el oro y trabajar con más información en el proyecto de repatriación, se les denegó el acceso. La agencia añadió la duda de si Alemania volvería a ver otra vez su oro, subrayando que en general, las instituciones financieras de Estados Unidos son conocidas por vender lo que realmente no existe. Fuentes financieras explican que detrás de la postergación del traslado no hay otra intención por parte de Estados Unidos que mitigar la desconfianza que la repatriación inmediata de semejante cantidad de oro podría causar sobre el valor del dólar en el mercado de divisas, que quedaría disuelta. En cambio, si los mercados tuviesen unos años para asimilar la noticia, la cosa no sería un problema mayor. Y lo que ha ocurrido es que Alemania no vio su oro hasta 3 años después, en 2016. Cuando el Bundesbank culminó la repatriación de todo su oro incluidas las 300 toneladas de Estados Unidos. Que ante el problema suscitado se acordó el plazo para la repatriación total que terminaría en 2020, pero Alemania se impacientó y exigió acelerar la repatriación, cosa que culminó en 2016. Para entender la esencia del problema, debemos volver a los años 70 del siglo XIX. Entonces estaba el patrón oro, lo que significaba que solo el oro era dinero, y los billetes en papel, solo su equivalente. Para el patrón oro universal, el mundo estaba atado a la familia de banqueros Rothschild, quienes hicieron una increíble fortuna durante las guerras napoleónicas,
financiando simultáneamente todos los bandos de los conflictos. Durante la Primera Guerra Mundial, que impuso una pesada carga a las economías de los estados en guerra, el patrón oro fue congelado para permitir a las autoridades imprimir más papel moneda. Un poco más tarde, fue reemplazado brevemente por un estándar de lingotes de oro, que permitía cambiar los billetes de banco a lingotes grandes y costosos. Para complicar el proceso de intercambio. En los años 30 del siglo XX, en los Estados Unidos las autoridades centraron su atención en la toma masiva y forzada de oro de la población. En 1944, se creó el llamado sistema de Bretton Woods, formando un estándar de oro-dólar, de forma trucada. En los años 70, después de haber existido durante un siglo, el oro fue expulsado por la fuerza del sistema financiero. El oro fue desmonetizado en los Estados Unidos de América. En cambio, el mundo se deslizó hacia el papel verde del dólar, del que tantos intentaron en vano deshacerse. ¿Cómo lograron los estadounidenses hacer esto? Primero, en los años 70, gracias a los esfuerzos de Henry Kissinger, los principales productores de petróleo comenzaron a venderlo en dólares estadounidenses, lo que dio origen a los notorios petrodólares. En segundo lugar, para cualquier país que no esté de acuerdo con el papel dominante del dólar, los Estados Unidos pueden en cualquier momento enviar a sus marines en los grupos de ataque de los portaaviones. Basta con ver lo que los estadounidenses y los aliados hicieron en Libia, que una vez fue la nación más floreciente de África, y mataron brutalmente a su líder Gaddafi, que se ofreció a introducir el dinar de oro como divisa. En tercer lugar, se cree que las reservas de oro más grandes del mundo se almacenan en los Estados Unidos. ¿Pero es realmente así? Cuando varios bancos privados estadounidenses privatizaron la imprenta de hacer dinero, creando la Reserva Federal de los Estados Unidos, el oro se convirtió en su peor enemigo. Y lo único que acuñaron de oro fue una frase, que resumía toda la doctrina imperialista. Esta frase decía: cuanto más caro es el oro, más débil es el dólar. Y viceversa. La Reserva Federal estadounidense ha hecho campaña constantemente contra el metal amarillo, tratando de convencer a todos de que hace mucho que perdió su significado. En su presentación, el Tesoro de los Estados Unidos realizó varias ventas de oro. El objetivo era debilitar la posición del enemigo del dólar. Y solo pudo hacerlo provocando un exceso de oferta. Llegando en la década de los 90, a crear un cartel de oro con el nombre de Comité de Acción Antimonopolio de Oro, que incluía tanto a los productores de este metal, como a los bancos más grandes del mundo que poseen la Reserva Federal de los Estados Unidos y sus compinches europeos. A continuación, el Fondo Monetario Internacional optimizó las normas de presentación de informes, que permitieron indicar en el balance tanto físico como oro virtual, los llamados requisitos de oro. Después de eso, la puerta de Fort Knox se abrió de par en par para la venta no pública de oro al mercado mundial. Según algunas estimaciones, se llegaron a vender 500 toneladas de oro en un solo año, hasta dejar sus depósitos, según informes de la Reserva Federal, con 8.100 toneladas. La campaña de desprestigio del oro incluyó la presión de los financieros estadounidenses a otros países aliados. Y así, el Reino Unido, Francia, Suiza, los Países Bajos, Portugal y España tuvieron que vender sus reservas en oro, hasta llegar a nuestros días, donde al parecer, a las autoridades europeas les ha entrado el pánico mosqueados por la situación financiera americana, y han comenzado a restaurar sus reservas de oro. Siguiendo la estela de China, que no para de aumentar sus reservas de oro, que durante el primer mes de 2019 pasó desde 59,56 hasta 59,94 millones de onzas troy. Un incremento que lleva prolongándose desde diciembre de 2018. Esta tendencia sigue el periodo de 26 meses entre octubre de 2016 y noviembre del 2018, en que la parte del tesoro público chino invertido en oro ha sido constante y equivalente a 59,24 millones de onzas. Lo mismo ha hecho Rusia, que ha transformado prácticamente el 100% de todas sus reservas de dólares en oro. En cuanto a los Estados Unidos, la última vez que se realizó una auditoría de Fort Knox fue en los años 50 del siglo pasado. ¿Por qué no permite una auditoría? ¿Será blanco y en botella? Pero para que no nos acusen de capciosos, simplemente voy a recordar unas declaraciones de Paul Craig Roberts, que es un economista, escritor y periodista conservador estadounidense,
que además ocupó el cargo de subsecretario del Tesoro en la administración Reagan, Paul Craig Roberts, francamente asustado, horrorizó al mundo financiero con unas declaraciones, cuando dijo: En el mercado mundial de metales preciosos, durante mucho tiempo se ha sospechado que los bancos, en nombre del Servicio de la Reserva Federal, han utilizado sus reservas para derribar los precios del oro en los últimos años. Y después de que los estados gastaron su oro, comenzaron a vender lo que tenían en las bóvedas. En mi opinión, la mayor parte de las reservas de oro se agotaron alrededor de 2011. Hasta la fecha, creo, el stock de oro entre las autoridades estadounidenses ya no existe. Amigos, si esta afirmación de Paul Craig Roberts es cierta, entonces ninguno de los que depositaron su oro en los Estados Unidos nunca podrán verlo. Y si esto es un terremoto económico de gran magnitud, no es nada comparado con el megapedo, fuera de la escala Richter, que se cierne sobre la economía mundial. Cuando estalle la burbuja de la deuda de Estados Unidos, que ya dicen que es de $22 billones, según sus cuentas oficiales, pero que si me preguntan a mí, casi mejor no lo hagan. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.